Huitzilcali. Y bueno, el día de hoy, en esta segunda sesión, quiero empezar platicándoles que hace poco, unos días, estaba en la casa de unos parientes y a uno de mis sobrinos le estábamos, ¿cómo se dice?, echando carrilla, o sea, así como que bromeando, así diciendo, ahí estaba toda la familia. Y entonces el niño dijo algo y a mí me sorprendió y le dije, ¿de dónde lo aprendiste? Dice, pues de mi papá, o sea, mi papá sí una vez le dijo a usted. ¿Y su papá de dónde lo aprendió? Pues de su abuelo del niño, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar con eso que escuché recientemente, que dice así. Y me parece muy oportuno porque aquí está lo que aprendimos la semana pasada, bueno, la clase pasada más bien, ¿no? El lunes. ¿Se acuerdan que vimos los adjetivos posesivos? Cómo decir mi, tú, su, de ustedes, de ellos, nuestro. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Entonces se dan cuenta, aquí aparece el adjetivo posesivo de la segunda persona, mo, que quiere decir tú. Entonces con ese se acuerdan que digo tú algo, ¿no? Después viene un sustantivo. Además, otro detalle, que no sé si aclaré bien la clase pasada, es que a diferencia del español no se separan. O sea, por ejemplo, voy a usar otra palabra, esta. La palabra chantli significa hogar. Es diferente a casa porque casa hace referencia a la construcción, al edificio, pero chantli es más como el hogar, ¿sale? Bueno, entonces la raíz de chantli es chan, porque ya les había dicho que cuando hacemos una composición la palabra pierde su final y nada más queda la raíz, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces la raíz de chantli, hogar, esta, ¿saben? Me acordé, es de un pueblo de por acá cerca de Portecali, Cuautinchan. Entonces Cuautli es águila y el plural de águila es Cuautin. Bueno, hay dos plurales para hacer el náhuatl, ¿no? El me y el in, pero eso lo veremos más luego con detalle. Pero bueno, Cuautli es águila y Cuautin es águilas y Cuautinchan, ahí está la raíz esta, significa el hogar de las águilas, o sea que ahí viven las águilas. Ese es el significado del pueblo de Cuautinchan, y que por cierto de ahí salió la historia tolteca chichimeca, ¿no? Y todo está muy claro ese códice, ¿no? Bueno, pero entonces regreso a esto. Chan es la raíz de chantli. Entonces, si yo quiero decir mi casa, digo no chan. Entonces a eso les digo que a diferencia del español no separo dos palabras, o sea, no digo mi espacio hogar, se hace una sola. Entonces así tal cual se dice nochan, que sería mi hogar, ¿sale? Para decir tu hogar, pues nada más cambiaríamos y sería mochan, el adjetivo posesivo de segunda persona, mochan. Para decir su casa de él o de ella, no importa si es masculino o femenino, es solo tercera persona, decimos ichan, sería su casa, de él o de ella, ¿no? Si dijera tochan, pues ya sería nuestra casa, o sea, de todos nosotros, nuestro hogar, mejor dicho, tochan. Y pues bueno, también vimos a mochan, sería su casa de ustedes. Y por último, inchan sería su casa de ellos, o sea, de un grupo de personas, o sea, la tercera persona, pero de plural. Entonces, bueno, de hecho aquí están las tres personas de singular y las tres personas de plural. Y todos con la palabra chan, la raíz de chantli. Mi casa, tu casa, su casa, nuestra casa, su casa de ustedes, su casa de ellos. ¿Sí? Bueno, este es como repaso porque ya lo vimos en la clase pasada. Entonces con estos ya pueden ustedes decir de quién es una cosa, un sustantivo, ¿no? Casa, ¿de quién? Nochan, tochan, ichan, ¿de quién?
por eso les decimos adjetivos posesivos. Bueno, pero regreso a lo que escuché de mi sobrino. Él me dijo esto, que se usa en mexicano como una especie de grosería, digamos, ¿no? Ahorita van a ver por qué. Entonces ahí aparece el adjetivo posesivo de segunda persona, que es mo, tú, pero tú qué, y aquí la palabra es esta, Cuitlac. Sí, no sé si la conocen, pero Cuitlac es como se le dice en náhuatl a la popó, a la mierda, al excremento. ¿Sí? Entonces, esta, cuando la uso para hacer una composición, pierde su raíz, que diga su final, y queda la raíz. Entonces, lo correcto sería decir mocuitl. Pero pues obviamente con el paso del tiempo se van perdiendo letras, ya no se van pronunciando. Entonces por eso pues mi sobrino así la escuchó y pues él dijo mocuitl, pero lo correcto se debería de ser mocuitl al final, ¿no? Mocuitl. Pues ya se entiende qué es, ¿no? Es tu popó, tuya, de tú, ¿no? Mocuitl, mocuitl. Bueno, eso dijo. Y otra cosa, bueno, eso es esta parte, ¿no?, de la expresión que él dijo. La otra es shikwa. Entonces, esta es para hacer lo que se conoce en gramática como el modo imperativo, o sea, para dar una orden, ¿sale? Y este se pone de por sí para dar la orden, siempre es invariable, y después vamos a poner el verbo. Entonces, en este caso, el verbo pues es qua, que significa comer. ¿Sí? Bueno, de esta palabra qua hay una palabra muy conocida, no sé si han escuchado la danza de los tecuanis. Entonces de ahí viene esa palabra. En náhuatl, por ejemplo, chéquense esto, cochi es es dormir, ya sé cuál suena mejor, choca, ahorita veo eso. Choca es el verbo llorar, ¿sí? Choca, ni choca es yo lloro. Bueno, ahorita luego vamos a ver los pronombres hoy, pero bueno, choca así solito es el verbo llorar, ¿sale? En náhuatl hay una terminación, que si yo al verbo le pongo la terminación ni, se vuelve la persona o quien hace la acción del verbo. O sea que un chocani es la persona que llora, alguien que llora. Por eso es que esa canción de La Llorona en náhuatl se traduce como inchocani, es quien llora. En náhuatl, de veras que no está esa bronca que yo siento que está ahorita muy en boga, lo de género, que de él, la, bueno, así masculino, femenino. En náhuatl no hay eso, porque chocani es quien llora, no nos importa si es hombre o mujer. Si tenemos que especificarlo, lo decimos, pero si no, es la persona que llora. ¿Sí? Ahora sí quería comentar algo ahorita que dices choca, no sabía qué significaba, porque mi abuelita me cantaba algo de que decía algo así como masa, campa, teneme, mocone, chochoca, teneme. Órale. Pues sí, de ahí viene. Sí, le habla al niño de que llora. También hay un poema que a lo mejor un día podemos comentar, de Nezahualcóyotl, se le atribuye a Nezahualcóyotl, pero es ese que dice madrecita, cuando me muera entiérrame bajo Tutlecuil, Motlecuilpan Xinextoca, dice entiérrame ahí, y dice, y si alguien te pregunta por qué lloras, y ahí usa este verbo choca, dice pues dile que la leña está verde, o sea, para que no sepa que estás llorando porque me tienes ahí. Bueno, pues qué bueno que se acuerdan de este verbo, choca, es el verbo llorar, y chocani es pues la persona que llora, ¿sí? Cochi es dormir, y si yo digo cochini, pues ya viene siendo la persona que duerme. Entonces, regresando a mi ejemplo, qua es el verbo comer, un cuani es la persona que come, pero como que hace falta algo, ¿come qué? Si come algo, diría yo tlacuani, o sea que come algo, una cosa, ¿no? Digamos verdura, fruta, no sé.
sería la persona que come algo. Este tla da la idea de algo. Pero también tengo otra palabra para indicar persona. Entonces en este caso es te. Entonces cuando yo digo tecuani es quien come las personas. O sea que no come una cosa, sino que come una gente. Y esa es otra manera en la que le llamaban a los celote, o sea, el tigre americano, ¿no? Que es el felino que come a la gente. Y que por eso le tenían mucho respeto, ¿no?, a este animal, ¿no? Porque era el que se come la gente. Y así por eso se le dice, ¿no?, el tecuani. Bueno, pues ya, ahí di estos ejemplos para el verbo cua, que es comer. Entonces ahí está dando la orden. Shi es la orden, así tal cual, el modo imperativo. Y el verbo que va a usar es cua, o sea que ahí lo que está diciendo es come. Shikwa, está dando una orden. Shikwa, y luego mokwit, que es como decir come tu popó, que es una expresión en náhuatl que pues todavía por aquí estoy seguro que algunos conocen, sobre todo señores, ¿no? Porque yo escuché a un señor, un amigo muy bueno, don Marcel, que una vez dijo poscuitla, o sea, como diciendo, pues no quieres esto, pues entonces la popó, ¿no? Pero así hablando en español dijo poscuitlatl. ¿Y qué es eso de cuitlatl? Y dice, pues la popó. ¿Sí? Entonces la palabra está todavía presente aquí en Santa Clara, Huitziltepec. ¿Sí? Y bueno, yo no lo veo así como una grosería horrible ni nada, ¿no? Pero se dice así como que ya me hartaste, así, pues entonces come tu mierda. Shikwa mokwe. ¿Sí? Bueno, pues eso dijo mi sobrino y me sorprendió que un niño de aquí lo conoce, de oídas, del papá, del abuelo, o sea que no se ha perdido del todo, ¿no?, el náhuatl. Bueno, quiero poner otro ejemplo para repasar esto que hice. Ahora, ¿qué les parece la palabra nantli? Así es como se dice madre en mexicano, nantli. Y cuando voy a hacer una composición, pues pasa lo mismo, pierde su terminación que la hace ser sustantivo, y nada más voy a usar la raíz. Entonces, si yo quisiera decir mi mamá, digo nonan, mi madre. Y ya vimos en la clase pasada que en náhuatl está esta terminación sin, que da la idea de apreciado, querido o hasta pequeño. Varios han dicho, he escuchado que hay quien argumenta que nuestra forma de hablar, lo que dije en la clase pasada, ¿no?, que el náhuatl no murió del todo, sino que conservamos las formas estructurales de la gramática del náhuatl de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen que cuando alguien vas a su casa y te dice échate un taquito, lo de taquito no es porque vaya a ser un taco chiquito, ¿no?, sino que es por cariño, por respeto, por otra situación, ¿no? Un taquito, así te lo ofrezco sinceramente. Entonces en náhuatl está muy arraigado eso de decirle chiquito, ¿no? Y el tzin, por eso se usa para decir algo que es pequeño, pero al mismo tiempo reverenciado, respetado. Entonces si yo digo nonan, pues estaría diciendo mi madre, así en seco, ¿no? Nonan, mi madre. Pero si digo nonantzin, ya suena bien bonito porque ya estoy diciendo mi querida madre o mi madrecita, nonantzin. Y entonces, bueno, ya ustedes ven que pueden hacer esto con todos los adjetivos posesivos. Monantzin, pues sería tu madrecita. Inantzin, su madrecita de él o de ella, tercera persona de singular. Tonantzin, que sería nuestra madre de nosotros, con el to, que es nuestro. Amonantzin, su madre de ustedes, su madrecita de ustedes. Y Innantzin, su madrecita de ellos, ahí de un grupo, una familia, ¿no? Innantzin, su madre de ellos. Entonces, bueno, para que se den una idea cómo funciona esto de los sustantivos, les digo, pierden su terminación, tomo solamente la raíz y los pego. Es diferente al español, su sintaxis, cómo se crean las oraciones. ¿Sale? Bueno, pues este es así como el repaso de la clase pasada. También la clase pasada, ¿se acuerdan que les escribí por ahí una especie de párrafo de un canto que se les quedó de tarea que lo leyeran y lo leyeran y lo leyeran para que se les
para que se les destrabe la lengua, ¿no? Y aprendan así a soltarse. Bueno, nada más quiero mencionar, ahorita lo vamos a repasar al final, pero una de las palabras que viene ahí para los que lo tienen es esta. Dice tocniwan. Por ahí al final de lo que les escribí, dice in tocniwan, luego dice in tlalticpactlaca, luego dice in tepilwan y termina diciendo cuautlilla o celo. ¿Sí? Bueno, retomo esa palabra porque tiene que ver con esto, con los adjetivos posesivos. Chéquense que aquí está el to, o sea que es nuestro, está hablando de nuestro algo. Entonces aquí la palabra a la que está haciendo referencia, el sustantivo, lo voy a poner aquí, es esta palabra, ikniut, ¿sí? Ikniut, que quiere decir amigo. Así es como se dice amigo, ikniut. Y entonces cuando hago la composición, pues pierde su terminación y me queda ikniu, que es la raíz de la palabra. Pero aquí hay una cosa con las vocales, ¿no? Quedaría to ikniu. Entonces digamos que la O se come la I y pierde la I y se hace una sola palabra. Entonces tocniu es nuestro amigo, ¿sí? Nuestro amigo. Y esta terminación wan va a ser exclusiva para hacer el plural, pero en una composición, ¿sale? Entonces aquí no está hablando de un amigo, sino de varios amigos, o amigo en plural, pero que es nuestro. Entonces ahí lo que dice el texto que les di significa nuestros amigos, tocniwan, ¿sí? Pero se dan cuenta, bueno, lo que les dije la vez pasada de que el náhuatl aglutina, ¿no? Se van pegando las palabras. Entonces esto es como una oración, no lo separamos como en español para decir nuestros amigos, para nada. Decimos to y kniu y esta terminación que es para indicar plural en una composición. Entonces el resultado es tocniwan, ¿sí? Nuestros amigos. Bueno, ese es del texto de la clase pasada y pues ya ven que ahí se aplica esto del adjetivo posesivo. ¿Sale? Bueno, otra cosa que también quiero platicar hoy es de otra expresión que escuché aquí en el pueblo hace años, de un señor que, bueno, hasta donde yo sé es el más longevo que he conocido aquí en el pueblo, don Emilio Dávila, que murió creo de 102, iba a cumplir 103 y falleció. Entonces con el señor, pues la verdad es que yo tenía grandes pláticas, ¿no? Me la pasaba yo horas en lo que él hacía su palma y platicaba un montón de cosas, ¿no? No hablaba, digamos, mexicano de manera fluida, pero lo conocía, sabía muchas expresiones en náhuatl. Y él una vez me enseñó una que también tiene que ver con lo que vimos en la clase pasada, ya se acordarán. Bueno, él una vez me dijo que para saludar se dice así. ¿Cómo lo escribí? Así está bien. Bueno, es una pregunta. ¿Se acuerdan también que la clase pasada comenté que una lengua no es solamente otra forma de hablar con otros sonidos, ¿no? Sino que es otra forma de pensar el mundo, la realidad, otra manera de relacionarse con las personas, que, bueno, los antropólogos lo usan esta palabra, una cosmovisión, ¿no? Por completo diferente. A mí se me hace que hay algo de ello en esta simple pregunta. Entonces dice el Señor, o decía, mejor dicho, don Emilio Dávila, que cuando uno se encontraba con alguien, pues esta era la forma de preguntarle, ¿no? Así como hoy decimos, ¿cómo estás? ¿Sabe? La expresión es muy bella, ¿eh? Ahí viene al principio lo que platiqué en la clase pasada del cosa, que ven que mencioné que hasta hay quien se burla de cómo hablamos, ¿no? Cuando decimos cosa quieres,
cosa es, cosa te pasa, cosa te dijo, ¿no? Esa forma de hablar, que no es que no sepamos hablar, sino que es de como que los vestigios que han ido quedando del náhuatl, porque era nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces lo que se hizo muchas veces nada más fue traducir las palabras al castellano de manera literal, pero se conservó la estructura gramatical. Bueno, pues ahí dice cosa, empieza diciendo cosa, así tal cual, ¿no? Y toa es otro verbo que significa decir, así, decir algo, ¿no? Ese es el verbo itoa. Esta k la voy a explicar en la próxima clase, yo creo, ¿no? Es otro tipo de pronombres, pero por ahora me la salgo porque nada más me quiero enfocar en lo que sigue. Pues acá aparece otra vez el mo, o sea, el adjetivo posesivo de segunda persona singular. ¿Tú qué? Bueno, pues aquí el sustantivo es yolot, ¿sale? Que es corazón, pero pasa lo mismo que pues ya dije, ¿no? Al hacer una composición, lo que pasa es que pierde su terminación y conserva solamente la raíz. Entonces la raíz de yolot es yolo, y esa es la parte que vamos a conservar. Entonces, si digo mi corazón, no yolo, tu corazón, moyolo, su corazón de él, y yolo, nuestro corazón, toyolo, y así, ¿no? Amoyolo y inyolo, ¿sale? Y se dan cuenta que tiene la terminación sin. Entonces ahí esa forma de saludar lo que está diciendo es, cosa dice tu corazón, tu corazoncito, ¿no? Entonces el corazón se toma, el corazón es como que está lleno de significados, ¿no? Dentro del pensamiento náhuatl. Por ejemplo, para decir la personalidad, así como que pues sí, tal cual la identidad de una persona, se usa una frase que dice in ishli in yolo, que quiere decir rostro, corazón. Entonces cada persona tiene una parte exterior que es la que vemos, ¿no? O sea, tus facciones que te hacen diferente a cada otro, ¿no? A las demás personas, pero hay una parte que no vemos y que está allá adentro, ¿no? De ti, y esa es tu corazón. Entonces esta es como una forma muy poética, muy elegante de decir persona. De hecho, para los que han leído en náhuatl el Nican Mopoguas sabrán que esto abunda ahí en el Nican Mopoguas, este tipo de expresiones, y la Guadalupe le dice a Juan Diego, y Juan Diego le dice a Guadalupe, y Moishi, y Moyolo, tu rostro, tu corazón, ¿cómo amaneció hoy? Para no decir tú, no dicen así, tu rostro, tu corazón, tu persona. Es lo que algunos llaman el náhuatl reverencial, es como un náhuatl elegante, ¿no? Culto. Bueno, pues entonces les digo, yolot tiene muchos significados filosóficamente, pero bueno, para el caso este es un saludo, y se dijo, o se decía, se solía decir aquí en nuestro pueblo, en Santa Clara, Huitziltepec, porque pues yo lo aprendí de don Emilio Dávila, ¿no? Y creo que mi papá también lo escuché alguna vez decirlo, pero bueno. Y ahí pues ya salió más vocabulario, ¿no? El verbo toa, que es decir, yolot, corazón, y esta palabra, a la clase pasada les dije que a veces la escribimos también como tlein. Es la misma, nada más que son dos variantes de la misma palabra. Podemos decir tlen o tlein, y ambas pues significan cosa, que es como hablamos, ¿no? Aquí todavía. Bueno, pues todo esto es como que un leve repaso de la clase pasada, ¿no? O sea, de cosa y de los adjetivos posesivos. ¿Sí? Bueno, hasta ahí no sé si quieren hacer un comentario, algo, y ya pasamos a ver lo que vamos a ver hoy. Bueno, ya borré, espero que tomaron sus notas. Bueno, entonces, en todos los idiomas del mundo
hay pronombres, ¿sí? Porque pues, como su nombre lo dice, los usamos en lugar del nombre, ¿no? Entonces, en lugar de decir Filo, pues digo yo, y me refiero a mí, ¿no? En lugar de decir Norma, digo tú. En lugar de decir Lupe, digo ella, ¿no? Entonces tenemos los pronombres personales, ¿no? Para hablar propiamente de personas, y son muy importantes y se usan mucho porque pues son los que hacen la acción del verbo. No tengo que decir quién la hace, ¿no? Yo, tú, él, ella, nosotros. ¿Quién hace la acción del verbo? Entonces, bueno, hoy nos vamos a ver los pronombres. Y ya saben que siempre va a haber 3 personas y 2 números, como se le dice, ¿no? O sea, el singular y el plural, ¿va? Bueno, entonces voy a poner la primera persona de singular, luego, lo que se seca, la segunda persona igual de singular y la tercera persona de singular, y acá voy a poner las respectivas pero en plural, no más que me tarde en secarse. Bueno, los pronombres como tal, para la primera persona, para decir yo, voy a decir Nehua. Esa tiene su variante en forma elegante, que sería Nehuatzin, también se puede. O también su forma corta, que sería Nehua. Y hay una todavía más corta que es Ne, para no decirla toda, ¿no? Pero digamos que la completa es esta, ¿no? Sin adornos ni nada, es Nehuat. Entonces eso significa yo, la primera persona del singular. Bueno, la segunda es Tehuat, la segunda persona del singular. La tercera es Yewat. Y bueno, ahí eso es interesante, lingüísticamente hablando, porque chéquense, la tercera persona de singular en náhuatl es una sola, ¿sale? Piensen ustedes que en español hay 2, son él y ella, y en inglés hay 3, es él, ella y el que le dicen neutro, ¿no? En alemán también está el masculino, el femenino, él, ella, y el neutro, que es das. Entonces, no siempre es igual en cada idioma, ¿no? En unos hay 3, en otros hay 2, y a mí me gusta mucho que en náhuatl nada más hay 1. O sea que les digo, ahí no hay esa bronca de género, ¿no? Cuando decimos yewat, estamos hablando de una tercera persona y no nos importa que sea mujer, hombre o lo que quiera ser, ¿no? Es yewat, la tercera persona, ¿sí? Bueno, no sé si alguien los quiere leer para que se oigan. ¿Qué te parece tú, Lupita? Nehua, Tehuat, Yewat. Muy bien. Norma. Nehuat, Tehuat, Yewat. Sale. Para la plural, primera persona sería Tehuantin. Puedo decir Tehuatzin también, ¿no? Pero, bueno, para esta, pero ese quedaría así, Tehuantin. El reverencial de este sería Tehuantzitzin. Pero bueno, Tehuantin. La otra sería Amehuantin. Y la tercera, Yehuantin, que sería nosotros, ustedes y ellos. Tehuantin, Amehuantin y Yehuantin. El acento en náhuatl siempre se acostumbra que vaya en la penúltima sílaba. Solamente hay algunas excepciones y un caso gramatical que se llama el ablativo, que es cuando va al final.
Pero entonces todas estas, aunque no lo escribamos, pues podemos pensar que va ahí, ¿no? Por si no les queda claro dónde era el acento. Tehuantin, amehuantin, yehuantin. A ver, Norma, si los quieres leer estos tres. Tehuanti, amehuanti, yehuanti. Muy bien, pues esos son nuestros pronombres personales en náhuatl, ¿no? Así tal cual significan eso, ¿no? Yo, tú, él, ella, no importa, nosotros, ustedes y ellos, ¿no? Un grupo de personas, ellos, ¿sí? Bueno, pero resulta que cuando hago una oración, pues estos los uso cuando tengo que decir específicamente yo, así como quién, yo. Pero cuando construyo una oración, cuando voy a decir, por ejemplo, yo como, ya no uso estos, uso la versión más corta de estos, cuando ya empiezo a hacer oraciones, ¿sí? Bueno, entonces, ¿esos ya los tienen? Sí. Sí, ¿verdad? No sé, pues los voy a borrar y no. Entonces lo que voy a poner ahora es la versión que uso para cuando ya voy a hacer una oración, o sea, propiamente el pronombre, el verbo, ¿sí? Que como dije también con los adjetivos posesivos, se pegan, se hacen uno solo, no los separo, o sea, no digo yo espacio como, digo nitlaco, por ejemplo, ¿no? Yo como algo, o nicua, yo lo como, ¿sale? Bueno, nomás que se me seque tantito. Bueno, sale para la primera persona. Es ni. ¿Sí? Para la segunda persona es ti. Para la tercera persona no lleva. Ahorita explico eso. Para la primera persona del plural también es ti. Para la segunda persona es an. Y para la tercera tampoco lleva. ¿Sí? Por eso le pongo un guión, porque no lleva. Entonces, ¿cómo está eso de que no lleva? Bueno, chéquense. Dibujo esto. Por ejemplo, ya que estábamos con el verbo comer, ¿no? Si yo digo así, chéquense. Qua dijimos que es el verbo comer. Tla, esta partícula, me da la idea de algo, porque si no como que quedaría incompleta la idea así de yo como, pero ¿qué comes, no? Entonces le digo algo, ¿no? Para completarlo. Y el ni, pues es la primera persona. Entonces todo esto que está aquí junto es una sola palabra, pero lo que quiere decir nitlacua es pues yo como algo, ¿no? Se entiende, nitlacua, ¿sí? Si no hubiera, bueno, para decir tú comes, pues también nada más cambio esto por esto, nitlacua. Pero si no hay nada, o sea, si nada más tengo tlacua, tengo que asumir que el verbo está conjugado en tercera persona. Y el contexto de la oración es el que me va a decir si estoy en singular o en plural, es lo de menos, ¿no? Pero entonces, si el verbo no tiene persona, o más bien no es que no tenga persona, es que la tercera persona no se escribe. O sea, ya sé que ahí está en tercera persona. Otro verbo, por ejemplo, nemi, ese significa vivir. Como no tiene nada, o sea, no tiene ni an, ni ti, pues entonces tengo que asumir que ahí está conjugado en tercera persona. O sea que nemi significa él vive, ella vive o ellos viven. No hay lugar a la confusión porque obviamente las palabras no aparecen solas, ¿no?
sino que todo aparece dentro de un contexto, ¿no? Una conversación, una situación. Entonces la misma situación me va a decir de qué estamos hablando, ¿no? Si de un hombre, de una mujer o de un grupo. Pero así solito Nemi puedo asumir que es o él o ella come o ellos comen. Si dijera yo que, no, perdón, me quedé con el de arriba, con el de abajo, que es vivir. Así solito Nemi es él vive, ella vive o ellos viven, ¿sí? Si quisiera decir yo vivo, pues entonces ahí sí digo ni Nemi, ¿sí? Pero así solito pues es tercera persona. Y bueno, esto ya en la práctica pues ya es como que nos va quedando claro el uso y todo eso, ¿no? Y sobre todo cantando, más que ponerse a aprenderse de memoria reglas gramaticales, como que solito va apareciendo. Sale. Y hoy quiero poner una oración que se me hace muy especial, porque en el canto que estamos viendo, bueno, ven que dijimos que a este pequeño curso taller le pusimos de nombre Inquetzalhuitzitzilin o Inquetzalhuitzitziltzin en modo reverencial Iquic, y eso ya se entiende, ¿no? Porque lo vimos la clase pasada. Quiere decir el colibrí precioso, su canto, ¿no? Iquic, su canto. Entonces este canto que vamos a ver, que ya puse un párrafo que se les quedó de tarea, en hay dos protagonistas. Uno es un hombre nahua que es por profesión, vimos la clase pasada que cuica, mejor dicho cuicat, es canto, ¿sí? Eso ya lo vimos, ¿no? Y también, bueno, es el verbo cantar. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que si le ponía yo la terminación ni, se vuelve la persona que hace esa acción del verbo? Entonces, un cuicani es la persona que canta. Lo pueden traducir como se les venga en gana, ¿no? Como cantador, cantante, cantor, lo que sea, pero más que traducirlo, sería mejor que se entienda esto del náhuatl, ¿no? Cuica es cantar, cuicani es la persona que canta. No nos importa si es hombre o mujer, es un cuicani, la persona que hace eso, ¿no? Bueno, entonces los protagonistas de este canto, o de este canto que vamos a entonar, son dos. Por un lado está el cuicani, así se describe el mismo. Hay una parte hasta que dice, mi cuicani, yo cantor. Entonces no hay duda de que él es el cantor. No hay un nombre propio, o sea que no dice ahí que se llama de tal manera, o sea, no hay nombre propio ahí. Lo único que dice es su profesión. Él es un cuicani, el protagonista de este canto, que es como una historia, ¿no? Cantada. Y el otro protagonista son los que se encuentran, pues es ni más ni menos que el Quetzalhuitzitziltzin, ¿sí? Entonces estos dos personajes son los que se van a encontrar, los que van a dialogar, y sobre eso gira toda la historia del canto, ¿no? Entonces hay una parte que es cuando el primer momento en el que el Quetzalhuitzitziltzin le dice unas palabras a nuestro cuicani, ¿sí? Se dirige a él y lo primero que dice es una pregunta, hace una pregunta el Quetzalhuitzitziltzin. Entonces, pues esa es como que la primera palabra del colibrí. Además, acuérdense de algo, que este canto que estamos viendo es original. Ya expliqué por ahí cuando vine a dar la conferencia, ¿ves? Que es un canto del siglo XVI. Fue trasvasado por los alumnos del Fray Bernardino de Sahagún. Alguien, se supone que un viejo lo cantó, lo leyó de un códice, entonó el canto, y uno de los alumnos trilingües que hablaban náhuatl, castellano, latín, fueron los que se encargaron de pasarlo al alfabeto ¿no? Y por eso es que lo tenemos hoy. Expliqué que la UNAM lo publicó apenas en 2011, ¿no? Es toda una historia de cómo llegó a nuestros días. Hoy estuvo a punto de perderse en el siglo XIX. De hecho, lo dieron por perdido todo el documento de cantares mexicanos. Entonces, pues es todo un suceso que esté el canto hasta hoy, ¿no? Que haya sobrevivido 5 siglos. Bueno, como quiera que sea, entonces la primera palabra que ve el colibrí
Esa nos la va a decir el tlacatín. A ver, dila. Más fuerte. Más fuerte. ¿Lo escucharon? Sí. A ver, ¿podría Norma tratar de repetir lo que dijo? Acuicama. A ver, dilo otra vez, tlaquetino. Moa. No. Bueno, lo voy a escribir y ya se entenderá, ¿no? Lo primero que dice nuestro colibrí, sus propias palabras, dirigiéndose ya al cantor, dice Akin Ictemoa Cuica ni sin y no me faltó espacio, pero sí se ve, ¿no? Entonces, esto es lo primerito que dice nuestro colibrí precioso, sus palabras de él. Akin Tictemoa Cuicanitzine. Y aquí viene ese caso que les digo que se acentúa al final. Es algo que se llama el ablativo. Hoy te explico qué es eso, ¿no? Pero ahí se acentúa al final. Entonces eso se lee como Cuicanitzine. Ahora sí el acento va al final. Cuicanitzine. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa esto que nos dice nuestro colibrí dirigiéndose al cantor? Akin es la pregunta cuando preguntamos por una persona. ¿Quién? ¿O a quién? Es lo que significa Akin. En algunos textos he visto que aparece como kin nada más, pero o sea, no importa, es lo mismo. Entonces, Akin, ¿quién? O a quién. Y bueno, aquí ya viene el pronombre personal de segunda persona, ti, o sea que le está diciendo tú, ¿sale? A quién tú, K es como para decir lo, a quién tú lo, y entonces el verbo de nuestra oración es el verbo buscar. Temoa es el verbo buscar. Entonces le está diciendo, ¿quién tú lo buscas? En una traducción así muy literal de palabra por palabra, ¿no? ¿Quién tú lo buscas? ¿O a quién tú lo buscas? Y se dirige a él directamente, como chéquense cómo está construida esta palabra. Cuica, que dijimos que era cantar, Cuicani, que es la persona que canta, el cantor, el sin, que es reverencial, o sea que el colibrí le está hablando con todo respeto a nuestro cantor, y esta terminación que es el ablativo. Ese ablativo, por ejemplo, si yo digo tonantzin, o bueno, con no, mejor, nonantzin, estoy diciendo mi madrecita, ¿sí? Eso ya lo vimos. Si yo digo nonantziné, equivale a decir oh mi madrecita. Es como si me estuviera dirigiendo a ella, como si lo tuviera yo enfrente, así con esa reverencia, oh madrecita. Ese es el ablativo que viene, bueno, el latín también lo tiene, bueno, pero el náhuatl se hace con la e y se acentúa al final. Entonces aquí le está diciendo cantor, oh querido cantor, ¿no? O reverenciado cantor, ¿no? Entonces todo un portento, pues porque el colibrí ya lo tiene de frente y esas son sus palabras que canta el colibrí y que le dice Akin Tictemoa Cuicanitzine. ¿Qué es lo que, a quién buscas tú, cantor? ¿Sí? O sea, ¿en qué andas, no? Porque la historia trata sobre eso, sobre un cantor, un cuicani, que anda buscando el sentido de la vida en la tierra. Y bueno, el colibrí le va a responder y le va a decir, le va a revelar cuál es el sentido de existir. Aquí, no sé si hemos visto esta palabra,
a mí se me hace bien chida. Tlalticpac es como se le dice a este mundo material, o sea, esta realidad, ¿no? El Tlalticpac. Y en el texto, pues aparece muchas veces esta palabra, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscas aquí en Tlalticpac, en este mundo, ¿no? Bueno, pues muy profundo esto de este canto, porque le va a revelar el colibrí precioso el sentido de existir aquí en Tlalticpac. Bueno, entonces ya tenemos su primera palabra del colibrí, el Quetzalhuitzitziltzin, y así lo dice, ¿no? Aquintictemoa cuicanitzine, ¿sí? Aquintictemoa cuicanitzine. A ver, dilo otra vez, Tlacatino. Aquintictemoa cuicanitzine. Ya se entiende bonito, ¿no? Aquintictemoa cuicanitzine. ¿Sí? Ahora sí vas tú, Norma. Ya está escrito. Aquintictemoa cuicanitzine. Cuicanitzine. A ver otra vez. Ok. Aquintictemoa cuicanitzine. Aquintictemoa cuicanitzine. Muy bien. Se oye náhuatl, pues es náhuatl, ¿no? Y un náhuatl muy bonito porque yo pienso que este texto es valioso por la época en la que fue escrito, pero también por el náhuatl en el que está escrito, porque está escrito en el náhuatl elegante, educado, culto, ceremonial. Entonces es como la raíz esa de la lengua náhuatl, porque actualmente hoy en día pues hay muchas variantes dialectales, ya hablamos de eso, no se habla diferente en varios lugares, pero digamos que este es el puro, si cabe llamarlo así, el náhuatl sacro, ¿no? Hasta eso. Bueno, pues así habla el colibrí. Aquintictemoa cuicanitzine. Y esta pues deberían aprendérsela de memoria, está facilita. El Tlacatino se la sabe. Tú también, ¿no? A ver, dilo. Aquintictemoa cuicanitzine. Bien, ¿sale? Bueno, pues entonces con esto ya estamos practicando una oración. Pronombre, verbo y el complemento ahí metido. De veras que es bien interesante. Es todo, pues, todo un rollo, ¿no? Esto de las lenguas, ¿no? De verdad cómo la estructura sintáctica de cada lengua es diferente. Y cuando uno entiende eso, creo que hace que uno se vuelva más humilde, ¿no? O sea, como que se quite la arrogancia de que una lengua es mejor que otra. Porque bueno, ya hablamos que hay quien piensa eso, ¿no? Que el inglés es mejor, o sea, no hay eso, ¿no? Las lenguas son lenguas. Y esta, la náhuatl, tiene su propia estructura gramatical, su propia sintaxis, cómo se construyen las oraciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces les recomiendo que esas se la aprendan de memoria y pasaríamos directamente. Si alguien me puede decir a qué hora son. Porque luego no me gusta pasar el tiempo. ¿Listo? ¿Ya? Se le acabó la batería. Ay, chulo. Se le acabó la batería. 6:50. Sale, entonces nos da tiempo para practicar, pero no sé si lo tienen todos escrito. Lupita, no sé si ya lo tienes, o le sacas una foto. Yo le tomé una foto. Bueno, ojalá y tú puedas ir leyendo. Sí. Esta ya expliqué, bueno, lo que les puse de la clase pasada, es una partecita intermedia, así no empieza el canto ni termina, pero es una parte intermedia, ¿sí? Y bueno, si tienen de dónde leerlo, pues mejor. Si lo practicaron, mucho mejor. Y si ya más o menos se lo saben, Miguel y Tlacatino, pues más mejor que nos acompañen. ¿Sale? Voy a tratar de que lo digamos lento, es la de Nica Luchipa, ¿no? ¿Sí? Sale. Entonces, yo les digo cuando entramos, ¿sí? Mochipa tihualtetequisque Intlazone papanahuiac xochitl Tihuantihuiquihui papayectliyancuicat Timelelquixtisque Intoc nihuan Tlalticpac
ahí, si escucharon, ya aparecieron varias palabras que ya conocemos, ¿no? Una de ellas es la que puse hace rato, Tlalticpac, ¿sí? Que es todo lo que está sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Esta realidad del mundo. Otra palabra que aparece ahí, y que al menos aquí no hemos mencionado, pero que creo que es todavía muy conocida al día de hoy, es Xochitl, ¿sí? Yo escuché una canción de Atoyatempa hace tiempo bien bonita que era como, más o menos como cumbia, algo así, que decía, ¿cómo decía? Tehuac, 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 Xochicuacuantzin. Y bueno, no me acuerdo bien cómo iba, pero hablaba de esto, ¿no? Comparaba a la novia como una mujer, como una flor bonita, ¿no? Así le hablaba a la novia, así de tú, una flor bonita. También he escuchado otra que creo que ustedes hasta han bailado, ¿no? El Xochipetzahua, que es como una flor delgadita, ¿no? Xochipetzahua, que en pueblos de la Huasteca, de la Sierra Norte, es muy tradicional, ¿no? La bailan, la entonan, es importante para sus fiestas. Bueno, pero ahí está la palabra Xochitl. De la misma manera, Xochitl no es nada más flor, o sea, sería lo más, no sé, ingenuo pensar que esto es una florecita. Tiene un lugar dentro de toda la cultura náhuatl. Acuérdense que cuando hemos hablado de los días, ay, de veras, hoy no lo puse, se me pasó. Hoy es un día 13 Ozomatli. Entonces, Xochitl es uno de los 20 días con los que se cuentan los días. Entonces, Xochitl significa muchas cosas, tiene muchos contextos, ¿no? Significados. Por ejemplo, la diosa de ¿cómo se llama? De los artistas, de los músicos, de la belleza, se llamaba Xochiquetzal. Entonces, la palabra Xochitl, pues aparece mucho en pues, todos los textos náhuatl. Bueno, pero en este caso, pues también aparece, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vieron? ¿Sí lo fueron siguiendo? Sí, pero yo creo que lo pienso lento. Bueno, pues hay que leerlo varias veces. Lo practicamos otra segunda vez, ¿sale? Trato de hacerlo lento. Y, o sea, no importa que se equivoque, nada más traten de irlo siguiendo, de irlo leyendo, de irlo pronunciando. Y ahí le vamos dando, ¿sale? Ahí va, ¿eh? Toco 4 y entramos, ¿sale? Para que sepamos, ¿eh? Nicamochipa, Tihuantetequisque, Itlazone, Papanahuiac, Xochitl, Ihuantiquiquihui, Panatitliyancuincat, Timelelquixtisque, Tintoc, Nihuan, Tlalticpactlaca, Inte, Pihuan, Tlinyaucelo. Ahí apareció otra palabra que ya conocemos, ¿eh? ¿Se acuerdan que en la clase pasada cantamos esta canción tan bonita del Icnocuícat, el canto de tristeza? Y en cuando comenzábamos una de las frases, decíamos Nican. ¿Sí? Lo hicimos acá todos. Bueno, ya saben lo que significa Nican, ¿se acuerdan? ¿Qué significa Nican? Nican. Nican. ¿De qué? No. No es aquí. Nican es aquí. Omba es allá. ¿Sí? Nican, Omba. Nican, Omba. ¿Sí? Para la siguiente clase vamos a ir viendo ya bien la estructura de esta parte, pero por ahora también voy a poner otra palabra. Mochipa. En algunos textos aparece con mochipa, pero bueno, en el texto que nosotros tenemos aparece mochipa. Mochipa significa siempre, siempre, ¿sí? Y lo que voy a poner ahora va a ser el principio, pensándolo bien, chéquense. Y con eso nos quedamos para la siguiente clase. Ya entienden qué significa esta primera oración.
Hasta ahí. Aquí esta significa nosotros. Ahí está la primera persona del plural. Nosotros. ¿Nosotros qué? Vendremos. Aquí hay una composición de dos verbos. El verbo venir y el verbo tetequisque. Entonces quiere decir venir a cortar. ¿Sí? Cortar así como las flores, ¿no? Entonces aquí dice, aquí siempre nosotros vendremos a cortar. Es lo que dice esa primera oración. Nican mochipa ticualtetequisque. Y esta se dan cuenta, como dije, que es una sola cosa, ¿no? Aquí se juntan dos verbos y va pegado el pronombre de primera persona de plural. Nosotros vendremos a cortar. ¿Sí? Bueno, pues entonces ya saben qué significa la primera oración. Nican mochipa ticualtetequisque. El acento pues vendría aquí, ¿no? Cuando lo cantamos, así como empiezan los golpes, diríamos Nican mochipa ticual. Sería un golpe cae acá, el otro cae acá, el otro cae acá y el otro queda libre. ¿Sí? Eso lo tenemos que decir en 4 golpes. Lo voy a decir yo solo y ahorita ya lo decimos juntos y con eso terminamos. Chéquense. ¿Dónde van los golpes, no? Mochipa, ticualtetequisque. ¿Sí? Fueron 4, pero en el cuarto pues no hay nada, ¿no? Es como para decir tetequisque. ¿Sí? Mochipa, ticualtetequisque. Mochipa, ticualtetequisque. ¿Lo decimos todos? Sale, empezamos así luego al golpe. 1, 2, 3. Mochipa, ticualtetequisque. Otra vez. Mochipa, ticualtetequisque. Otra. Mochipa, ticualtetequisque. ¿Sí? Bueno, decimos esto. Lo leen toda la parte que sigue. Con eso terminamos y nos vemos para la siguiente sesión. ¿Sale? Terminamos. Sale. Doy 4 y empezamos, ¿no? Todo completo. Pero esto ya lo pueden cantar. Mochipa, ticualtetequisque. Tlasone papanahuiak xochi. Iguantiquiquiwi, papatitliyancuicat, tinemelel. Me equivoqué yo. Es que hay otra parte en la que lo dice, cambia la palabra. Me confundí con esa. Lo decimos otra vez, ¿sale? Mochipa, ticualtetequisque. Tlasone papanahuiak xochi. Iguantiquiquiwi, papatitliyancuicat, tinemelel quixtisque, into, iguan, tlalticpactlaca, inte, pihuan, tleyaocelo. ¿Sale? Pues practíquenle y nos vamos a la siguiente. Ipulimuani, noyolakotatsen, kaso komate tonansen. Ipulimuani, noyolakotatsen, kaso